Ahora sí, toca hablar de los personajes de Yu-Gi-Oh! Zexal, pero comparándolos con su versión del manga y decidir en sí cuál es la mejor versión. El día de hoy nos toca hablar de nuestro querido Yuma y Astral, los dos protagonistas de esta historia y en sí ambos personajes porque ambos van de la mano. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y vamos a hablar de Yuma y Astral. Bueno, decidí hablar de estos dos personajes al mismo tiempo puesto como digo, ambos van de la mano y su crecimiento es en conjunto. Si bien en sí son dos personajes bastante diferentes, su función consta de que ambos personajes funcionan en la manera en la cual uno no funciona sin el otro. Ambos personajes tienen que coexistir entre sí para que salgan adelante. Esa es la principal función que tienen ambas versiones, tanto anime y manga de Yu-Gi-Oh! Zexal. Y la manera en la cual vamos a analizar estas dos versiones será claramente mediante su trasfondo, su desarrollo y obviamente su Ass Monster. Así que dicho esto, iniciemos con el video. Empecemos con el trasfondo del manga. Bueno, básicamente aquí solo tenemos los datos de que Yuma es un joven duelista, muy malo pero bastante enérgico. Su padre fue de viaje donde este se extravió y no regresó. Y en sí ese es el trasfondo del manga de Yuma, prácticamente es lo mismo que el del anime, salvo que el del anime sí se toma el tiempo para darnos mucha más información, como cuando conoció a Kotori, a Tetsuo, a sus amigos, etc. La verdad es que no se detalla tanto a Yuma y eso que el manga en sí fue primero que el anime. Por parte de Astral, este fue creado por la gente del mundo Astral con el objetivo de sellar a Era, pero un acontecimiento provocó que perdiera su memoria y se encontrara con Yuma. Básicamente lo único diferente es el pasado de Astral, que no está nada mal, la verdad es un trasfondo bastante bueno, ya que si bien es simple, siento yo que funciona muy bien para el personaje y no se salga algo de la cola como la versión del anime con respecto a que Yuma es parte de Astral. Eso sí se me hizo bastante sacado de la cola por parte del anime, pero bueno, en sí lo que es el trasfondo del manga por parte de Astral es bastante correcto, simple pero correcto. Pero ya cuando entiendes en sí lo que viene siendo el objetivo por el cual fue creado este Astral, llega a ser algo bastante puesto que la villana de esta historia es sacado de último momento y pues sientes que esa función que tiene Astral se va al carajo. Pero en sí ambos personajes tienen lo que viene siendo un trasfondo algo o sea sí está bien trabajado, pero siento que no profundizaron mucho más en los personajes. De hecho un ejemplo claro de esto es el propio Yusei del manga, que si bien su trasfondo no es tan complejo como la versión animada, es bastante completo y te da totalmente todo el contexto del personaje. Pero en esta ocasión lo que en el manga sí siento que les hizo falta mucho más contexto y algunos aspectos más importantes. El trasfondo del anime, bueno aquí es prácticamente lo mismo, salvo que se explora mucho más la relación padre e hijo que tiene Yuma, como Yuma también recibe la llave del emperador, e igual como mencioné antes también vemos cómo conoce a Tetsuo y a Kotori, pero sucede un pequeño detalle y es que para Asta su trasfondo consiste en que después de los acontecimientos contra Don Milenario, donde logró sellarlo pero perdió también sus memorias en el proceso. De todo esto que perdió Astral, parte de ello fue Yuma, ya que Yuma es considerado una parte de Astral. Esto lo sabríamos mucho más adelante, pero en mi punto de vista fue una jalada enorme que en cierto modo le quita el enorme crecimiento que tiene Yuma. De ahí en fuera el trasfondo de ambos personajes en el anime lo considero un poquito mejor, ya que nos dan bastante más información, plantea objetivos, pero si bien sí tiene sus inconsistencias a mi punto de vista. Siento que tiene también el mismo problema del manga, que si bien aquí en el trasfondo del anime sí se dan muchos más detalles, siento que son trasfondos muy planos, o sea como que les hizo como que más cabeza para poder trabajarlo más. Solamente por la parte de Astral siento yo que está mucho mejor construido, pero por parte de Yuma si sientes que le hace falta un poquito más, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que es enérgico y todo, pero siento yo que tiene, como digo, esas pequeñas inconsistencias que te hace no engancharte del todo con el personaje y en sí te enganches muchísimo más con el crecimiento que tiene el personaje, que es como que la ventaja que tiene Yuma y Astral. Bueno, ¿y quién tiene mejor trasfondo? Bueno, aquí en esta ocasión siento yo que el anime se lleva el punto, ya que literal te dan más contexto tanto para Yuma y Astral. El manga sí siento que me quedó a deber. Yo esperaba saber muchísimo más detalles y o que presentaran lo mismo, pero quizás con un contexto diferente para Astral, pero desafortunadamente eso no fue así. Como digo, por parte de Astral se entiende totalmente, pero cuando llegas ya a la villana, cuando sabes ya la verdad, es como que
¿Por qué? ¿Por qué metieron a ese personaje al final? O sea, no era necesario, era absolutamente innecesario meter a Era en el final del manga. Así que sientes que lo que venían haciendo el trasfondo de Astral se vuelve como metido como calzador solamente para tratar de complementar al personaje de Era, que como digo, fue metido de último momento. Y por parte del anime, como digo, siento que nos da más detalles, se deja mucho más en claro el trasfondo de Astral y el por qué se buscan los numbers. Así que por ese punto considero yo que el trasfondo del anime sí es bastante mejor que la versión del manga. Así que ahora pasemos con el desarrollo de personaje. Bueno, ahora pasemos con el desarrollo y empezamos con la versión del manga. En esta versión Yuma, a mi punto de vista, madura mucho más rápido que en su versión animada. Pero esto en base a las situaciones que están ocurriendo, es decir que su madurez es bastante forzada. No en el apartado de que quiera decir que es malo ni nada por el estilo, sino que es forzado por todas las situaciones que están pasando. Es decir, él tiene que madurar rápido y ponerse pilas para poder accionar ante las diversas situaciones que están pasando. Es por eso que ese es el desarrollo que digo forzado, porque tiene que madurar de manera rápida para poder estar a nivel de la situación en la cual se está enfrentando, y en este caso es la disputa prácticamente de salvar el mundo. Eso sí, pasa por una enorme capa de situaciones totalmente random, pero vemos cómo su crecimiento va todo junto con Astral, ya que su amistad se desarrolló mucho más rápido que en el anime, que en sí este tarda un poquito más. Astral poco a poco puede ir entendiendo las emociones humanas, solo que aquí en el manga lo hace un poco más rápido. Eso sí, esa confianza tiene su punto de quiebre cuando son casi derrotados por Kaito, sino esta es su primera prueba, y por no en sí lo que viene a prueba esa confianza que tenía. Durante el transcurso del manga vemos cómo su confianza crece en lo que viene siendo el arco del parque Headland, cuando se enfrentan a Thunder Spark. Ambos lograron forjar un lazo de confianza bastante grande mientras realizaban la búsqueda de los numbers. Y también les tocó una prueba de fuego bastante fuerte donde tenían que salvar a Kaito y a Shark. Y en esta ocasión los 4 bandos que existirían, que es el de Yagumo, Yuma, Kaito y Shark, que buscan en sí detener la guerra que existiría, a la par también de que ambos lo están haciendo por motivos personales, ya sea por parte de Kaito, que es para salvar a su hermano. Shark lo hace más por el apartado de salvar el mundo, Yuma también por el apartado de salvar el mundo, pero también buscar las memorias de Astral, y Yagumo pues completar todos sus planes, ¿no? Básicamente a este punto de la historia la relación Astral y Yuma está muy bien forjada de manera bastante apresurada, pero se logró ver muchísimo más el trabajo con Yuma en el apartado de que es mucho más maduro, que siempre cuenta con que los duelos deben de ser divertidos, pero eso sí, tomar las riendas cuando se necesita esa seriedad, y eso lo mantuvo durante toda esta etapa. Su duelo contra Kaito demostró su apoyo a él, ya que en todo el manga siempre quiso ayudar a Kaito para rescatar a Haruto, logrando así vencerlo. Pero luego pasa al duelo final contra Yagumo, donde veríamos como Kaito y Shark confiarían en Yuma. Obviamente durante casi todo el manga, como les digo, Yuma estaría bastante insistente con Kaito y Shark en el apartado de pues que hay que duelear solamente por el apartado de ser divertidos y no meterlo como un apoyo de salvar el mundo, o en este caso destruirlo, etc. También eso sería por parte de hacia Yagumo, que pues es tratar de recuperar el viejo Yagumo que existía, que amaba los duelos y se divertía. Pero después de intentar derrotar a Yagumo se nos revela quién es la verdadera enemiga, que es Era, enemiga sacada del asterisco, y pues prácticamente sería derrotada de manera bastante rápida gracias al poder del Sexal. Y al final tenemos el cierre de los personajes, que es en sí el duelo final entre Yuma y Astral, la despedida de esta hermosa amistad por un trágico destino por parte de Astral. Su desarrollo, como digo aquí, entre ambos personajes va muy bien hilado en el apartado de que ambos tienen que ir creciendo poco a poco, pero desafortunadamente se apresura demasiado. Como digo, el desarrollo de Yuma es forzado en el apartado de que tienes que ya meterlo en la historia con el conflicto, entonces no le das como ese respiro al personaje, y por parte de Astral pues no se ve mucho un desarrollo tan pero tan bueno, más allá de ir comprendiendo las emociones humanas y la confianza. Es decir, el desarrollo que ocurre de Yuma y Astral en el manga es prácticamente desarrollar en sí la amistad y vínculo que tienen ambos personajes. Pero eso sí, si destaco puntos positivos por separado, Yuma en sí siento yo que aprende a duelar mucho más rápido que en el anime. También Astral por parte es mucho más comprensivo, pero el personaje sí siento yo que le hizo falta un poquito más de tacto con lo que viene haciendo el final. Pero como el manga se aceleró tanto, parece que hubo una falta de tiempo para poder digerir mucho mejor el asunto. Aún así considero que ambos personajes tuvieron un buen desarrollo, pero no siento que fue el mejor en cuestión a tiempos y en tratar de que las cosas se hicieran con mucha mejor planeación.
ya que como digo, todo sucede de golpe y entonces sientes que todo lo que está pasando no va a llegar a un punto intermedio que en sí la obra necesitaba. Y bueno, ahora pasemos con el desarrollo del anime, y aquí sí cambiaron las cosas a mejor manera, ya que hubo bastante tiempo y pues básicamente en sí es lo mismo salvo los eventos. Primero tenemos que tragarnos los primeros capítulos de Yu-Gi-Oh! Zexal y las típicas peleas de decisión entre Yuma y Astar. Pero poco a poco esta amistad iría forjándose hasta el primer punto de quiebre, que es el segundo duelo contra Shark, donde este los derrotó. Pero también existiría alguien más que también les ganaría, que es Kaito. Sí, la paliza que les dio Shark no fue suficiente para en sí darse a entender. Kaito en sí les dio el remate, dándoles el golpe de realidad y por el cual tienen que crecer ambos. Pero también los objetivos que deben de tener deben de hacerlo en conjunto y pues obviamente tienen que estar en perfecta sincronía. Además también el propio Yuma quería acercarse más a Shark y sacarlo, por así decirlo, del resentimiento que este tenía, pero también quería rescatar al hermano de Kaito. Es decir, Shark y Kaito son rivales que mejoraron y dieron muchísima inspiración a Yuma y Astar para ser mucho mejores y crecer mucho más. Esto fue un punto excelente y todo este resultado se vio en la enorme evolución de lo que viene siendo el Chaos Number. También con el acceso de Zexal y su gran participación en el torneo Herlat, donde ganaron y derrotaron a Beatrix, aunque en sí la versión japonesa tiene otro nombre pero no lo recuerdo ahorita. También lograron la unión de sus grandes rivales para así derrotar al Dr. Faker y al mal Varian que tenía. Y en sí ese fue el crecimiento que tuvo Yuma y Astar en la primera temporada. Madurar juntos, mejorar, crecer y tener objetivos claros. Porque literal, Yuma estuvo en prácticamente todos los conflictos donde consiguió muchos amigos. Y en sí también hacerse amigo con los hermanos que son 3, 4 y 5. Además de finalizar ya la rivalidad con Kaito, donde este perdería desafortunadamente el duelo, pero en sí se dejaría muchísimo más en claro la amistad que forjaron. Así que por ese lado la primera temporada dio bastantes puntos para poderlas aprovechar en la segunda temporada. Y ya lo que es la segunda temporada, esta relación entre Yuma y Astar tendría su prueba de fuego. La llegada de los Variants presentó nuevos retos, búsquedas y amistades como la de Alito, que a mi punto de vista es de los mejores Variants, pero hubo un bastardo que hizo lo imperdonable, Vector, quien creó un plan para hacer que la amistad de Astar y Yuma se rompiera, y lo logró. A tal grado que el Zexal, la unión entre Yuma y Astar, se corrompió debido a la enorme frustración que sentía el propio Astar por la traición que le hizo Yuma. Pese en sí a recuperarse y a hacer un Zexal perfecto y derrotar a Vector, el daño ya estaba totalmente hecho. Y en sí Astar prácticamente se fue al mundo astral y por así decirlo como que este desapareció y por eso apareció en el mundo astral. Está bien raro esa situación. Esta temporada trabajó muchísimo más a Yuma y a Astar en su amistad y ponernos en diversas pruebas, sobre todo a Yuma, quien debía afrontar toda la situación universal entre los mundos Astral, Varian y la Tierra. Entender que ahora los duelos decidirían el destino de los mundos y que ese deseo de que los duelos sean diversión y que para tener amigos no siempre va a ser así. Salvar a Astar fue en sí una de las pruebas más complicadas por las cuales Yuma tuvo que pasar, ya que a partir de aquí se vería si Yuma estaba totalmente preparado para esta guerra entre mundos, puesto que derrotó a Eliphas, que esta derrota fue toda una proeza para Yuma derrotar a Eliphas, que este vato tenía literalmente el robo del destino a diestra y siniestra. Y no solamente eso, sino también que demostró que ahora como duelista había crecido muchísimo más. Astral perdonó a Yuma y ambos volvieron a tener esa confianza. Astar en esta segunda temporada se vuelve mucho más sereno, logrando entender mejor los sentimientos humanos e incluso vivirlos. Literal, Astar aquí se volvió mucho más humano, por así decir. La recta final incluye el aceptar la ida de Shark y su lado Varian, perder amigos cercanos, la batalla fea contra Don Milenario, donde Shark, Yuma y la voluntad de Kaito serían los que derrotarían a Don Milenario, y el cierre donde Shark daría una valiosa lección a Yuma. Al final, Astar le deja una enseñanza más y prepararlo para el futuro, y es en sí el desarrollo de Yuma y Astar en la versión animada. Muchas facetas, crecimiento, madurez, entendimiento, aceptación, toma de decisiones, traición, perdonar y confiar. Todo un montón de emociones y sensaciones que llevaron lejos a Yuma y Astar.
Si bien el anime empezó bastante lento, la verdad hizo un trabajo magistral con estos dos personajes. Y bueno, ¿quién tiene mejor desarrollo? Obviamente el anime apaliza al manga y de lejos. El trabajo en el anime fue sumamente excelso. La evolución de Yuma y Astar es excelente, pese a que empezó bastante lento y bastante desesperante. Lograron consolidarse y ser personajes bastante sólidos, aunque eso sí, esa jalada de que Yuma es parte de Astar es, como digo, una jalada, y la verdad eso nunca me gustó. Por parte del manga tristemente se queda bastante corto y de verdad no lo hace mal, pero siento yo que no fue suficiente ante el enorme trabajo que hizo la versión animada. Y bueno, en sí el marcador queda 2-0 a sabiendas de que el anime básicamente ya ganó. Veamos en sí a los Boss Monster, a ver si mínimo en lo que viene siendo el manga rescata un puntito, así que pasemos con ello. Bueno, ambos personajes tienen básicamente el mismo Boss Monster, el número 39 Utopia, pero donde sí se llegan a diferenciar es principalmente en las evoluciones, donde el anime se va por la saga Chaos, lo que son los Chaos Number, y el manga se va por los Shining Numbers, además de la clásica fusión de ambos en Sexal. Así que en sí veamos el vínculo con los Boss Monsters. Ok, primero con el manga, que aquí la obtención de Utopia básicamente es la misma, pero como digo, la diferencia está en sí en las evoluciones. En este caso empezamos con Shining Number Utopia Suprema. Fue obtenido después de la enorme confianza que Astar y Yuma generaron en este duelo, puesto que tenían que salvar a Kaito y a Shark, ya que estaban metidos en un gran embrollo. Pero la siguiente evolución de Utopia fue en sí en el duelo contra Kaito, donde este sería poseído por lo que viene siendo Era, tristemente, y obviamente con el gran robo del destino definitivo lograron invocar a Utopia Relámpago, logrando así derrotar a Kaito. Las evoluciones que se encuentran en el manga comunican muy bien la confianza entre Yuma y Astar, a la par también de cómo fue creciendo y cómo el creer el uno del otro potencia las oportunidades para poder salir adelante juntos. La verdad no tengo ninguna queja acerca de Utopia en el manga, ya que siento yo que cumple perfectamente con el apartado de sus evoluciones y que es bastante coherente en el apartado de ser la representación máxima entre la amistad de Yuma y Astar, además de en sí de ser la carta que definió el destino de ambos personajes, ya que en sí en el duelo final ambos se disputaron los numbers y obviamente a pesar de que Yuma ganó el duelo final, desafortunadamente Astar logró quedarse con Utopia y al final ambos se tuvieron que despedir. La verdad aquí en el apartado de los Boss Monsters siento yo que el manga sí hizo un muy buen trabajo. Ahora aquí con la versión animada tenemos la primera, que es el Chaos Number número 39, Rayo Utopia, siendo la primera evolución. Pero este duelo estuvo algo obviamente la representación es totalmente correcta por parte del vínculo entre Astar y Yuma, pero en sí la siguiente evolución, que sería la versión Variant, que se generó entre Vector y Yuma, que vendría siendo el Utopia Rey P, que es como una versión variant de Utopia, ya que en sí lo que menciono, las evoluciones de Utopia es en sí el vínculo que comparte Yuma. En este caso primero fue con Astar y después fue con Vector, pero el punto de quiebre de Yuma y Astar para la evolución siguiente de Utopia es cuando sucede la nueva forma en el número C, Rayo Utopia Victoria, que se forjó a través de la última muestra de confianza de Yuma y Astar, que si bien estuvo bastante sacada del asterisco, eso no quita lo épica que fue la evolución, además de que también fue ya el último punto por el cual se pudieron en sí vincular para después pasar lo que diciendo esa separación en la cual tuvo que ir Yuma a rescatar a Astar. Ahora la siguiente evolución sería Hope Roots, la muestra de valía de Yuma ante Eliphas, la demostración humana ante una raza que se creía bastante superior, y obviamente lo que viene siendo la última forma, que es el Utopia Mayor, siendo este el vínculo final de Yuma y de Astar. Pero en sí, Yuma revelaría un último Utopia que vendría siendo su propio nombre, Futuro Utópico, demostrando así que había superado a Astar y que estaba listo para el futuro. En esta ocasión, salvo con la primera evolución de Utopia, la verdad es que sí estuvieron bastante bien hechas estas evoluciones de Utopia. En sí, yo choco bastante con la primera forma porque sí se sintió bastante raro, más que nada porque el duelo es... O sea, es un buen duelo, pero...
Solamente por el apartado de que tuvieron que rescatar a sus compañeros, es por lo cual le saco yo el mérito. Pero de ahí en fuera, el duelo sí fue bastante malillo. Y de hecho, Yu-Gi-Oh! Sexal tiene demasiados, pero demasiados duelos malos. De ahí, obviamente, Utopía es básicamente el vínculo definitivo entre Asal y Yuma, el primer nombre que obtuvieron y por el cual se les caracteriza. Y con un marcador de 3-1, el anime se lleva de calle al manga. Y es que en el apartado de los monstruos, ambos cumplen a su cierta manera y lo hicieron bastante bien. Pero en los otros puntos el anime hizo pedazos al manga sin duda alguna. Por parte del anime tuvo un gran desarrollo, crecimiento y una conclusión soberbia. El manga en sí lo hizo bien hasta donde lo pudo hacer debido al corto tiempo y la enorme aceleración que tuvo el manga. Y a pesar de, como digo, se queda corto en comparación a su versión animada. Tristemente el manga no termina de convencerte demasiado si eres muy fiel seguidor de los mangas de Yu-Gi-Oh! Pero por parte del manga de Sexal, como digo, se queda demasiado corto. Así que la mejor versión entre anime y manga de Yu-Gi-Oh! Sexal se lo lleva nada más y nada menos que Astral y Yuma del anime. ¿Doda, Astral? ¡Ore no Duel Sphinx wa sukkee agatteるんだぜ! Y bueno, con esto llegamos hasta el final de este video. Les agradezco mucho por haber visto este video y los invito a que se suscriban al canal para que estén al pendiente de todo el contenido de Yu-Gi-Oh! Que realizamos. Los invito a mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción, al igual que lo que viene siendo mi Discord, donde pueden tener un contacto mucho más directo conmigo. Y también un saludo a Freddy y a GameMaker por ser miembros del canal. Y si tú gustas apoyar un poco más al canal, considera volverte miembro. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Los estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.